Amigos de La Patilla, bienvenidos nuevamente a su portal de la casa. Hoy nos trasladamos a 20 Venezuela para conversar con la coordinadora nacional de este partido político, María Corina Machado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Gracias, va? gracias Vanessa. María Corina, tenemos muchos temas en la mesa en esta situación que estamos de coyuntura país, que cada vez la crisis va mayor. Venimos de un apagón de 5 o 6 días que todavía no está al 100% restablecido. Venimos de unas situaciones de calle que comenzaron el 10 de enero y todavía están en proceso. No se nos dio la ayuda humanitaria, no pudo ingresar el 23 de enero. Se hablan de que todas las cartas están sobre la mesa, pero los venezolanos no conocemos cuáles son esas cartas que la gente habla que están sobre la mesa. ¿Qué es lo que está pasando en el acontecer hoy por hoy? Bueno, Vanessa, yo en primer lugar, como venezolana, a ti y a todos los venezolanos, si algo les quiero dejar muy claro es que esto no tiene vuelta atrás. Y cuando hablo de que no tiene vuelta atrás, es la salida de Maduro y las mafias criminales que han provocado este horror de manera intencional. Y aquí quiero ser muy clara. El hambre, la miseria, la oscuridad, la muerte, la salida de millones de venezolanos del país no fue por casualidad, fue porque este régimen se lo propuso. Y este régimen no es una dictadura, sino un estado criminal. Y aquí quiero ser muy clara, porque con todo lo que ha pasado en Venezuela, una dictadura habría salido hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y es la pregunta de muchos, claro, que dicen, esto está terminal, pero falta? no termina, ¿qué falta? Y hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Los militares habrían reaccionado hace muchísimo tiempo. Pero no es una dictadura, es un estado criminal. Un estado criminal que abrió nuestra frontera, nuestro territorio y se lo ha entregado al régimen castrocomunista cubano, a la guerrilla colombiana, a los carteles de la droga y al terrorismo islámico, que se protegen y se complementan unos a otros porque han hecho de Venezuela un centro de operaciones del crimen organizado para proyectar al resto del hemisferio. Entonces, es un problema urgente, insostenible desde una dimensión humana, pero también desde una dimensión política. O sea, ya no es solo los millones de venezolanos que han huido, los miles y miles que mueren, más de 300.000 asesinados en estos 20 años. Por Dios, esto es una guerra, sino es toda la seguridad del hemisferio. Y esto lo ha entendido finalmente el mundo. Entonces, ¿qué está claro hoy? Estos criminales no van a salir por las buenas, y hay que decirlo. No van a aceptar ninguna elección y ellos podrán ofrecer lo que sea cuando sienten el agua al cuello, pero es mentira. Y la única manera que estos regímenes criminales ceden es cuando se aplica tanta presión y tanta fuerza que llegan a un punto donde le resulta más costoso a Maduro y a su entorno quedarse que irse. Y hacia ese punto nos estamos dirigiendo. Pero hacia ese punto nos estamos dirigiendo, y lo dicen muchas personas, desde hace, si se quiere, 3 años atrás, cuando se ganó la Asamblea Nacional en el 2015. Sin embargo, siguen pasando hechos, tú lo estás diciendo muy bien, estamos ante un estado criminal. ¿Cómo salir del estado criminal si nosotros los venezolanos no podemos? Ustedes, desde 20 Venezuela y la fracción 16 de julio, han pedido al presidente encargado Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional que se convoque al artículo 187, el numeral 11. Sin embargo, hay muchas dudas porque la gente todavía no lo conoce bien, sí, el artículo. Y cuando vamos a leerlo, el numeral 11 nos habla de una intervención militar. Te habla de permitir la intervención militar, tanto de prestar nuestros militares, en caso oportuno, a otros países extranjeros, o la fuerza militar extranjera al país. Sin embargo, el temor es, o a lo que nos lleva, es a Irán. A estados de guerra, a Irak, correcto, a estados de guerra, no a Panamá, como sí, muchas veces de repente hay personas que te dicen, no, pero es que puede ser una intervención al estilo Panamá. Pero ¿cómo explicárselo a la gente con manzanita que de verdad tiene mucha duda, y con un gobierno que lo que hace es que recalcarte que la intervención militar es guerra, es bomba? De venir esa intervención, ¿cómo sería en tal caso lo que tú planteas, ya que es tan delicado el tema para muchas personas? Yo creo que tú tienes toda la razón cuando dices que esto hay que hablarlo con enorme franqueza y claridad. Yo siento que los venezolanos estamos hoy profundamente conscientes
de lo que se necesita para desmontar el Estado criminal. Tenemos 20 años luchando prácticamente solos, donde aquí había mucha gente haciendo mucha plata dentro y fuera del país, que en la indiferencia o en la retórica, pero no decididos a hacer nada porque les convenía el status quo. Afortunadamente esto ha cambiado y, como te decía, la democracia del mundo y sobre todo la democracia de Occidente no pueden tolerar que un Estado criminal que tiene, insisto, el objetivo de destruir a la sociedad venezolana, las muertes, el éxodo es provocado y que tiene el objetivo de llevar estos modelos a desestabilizar Colombia, Centroamérica, el Caribe, el sur, no puede continuar. Entonces, ¿qué hemos planteado? Obviamente, el liderazgo de este proceso y la fuerza más importante es la fuerza de los venezolanos, que hemos estado al frente de esto y que lo hemos entregado todo. Ahora, hace falta fuerzas desde afuera que se sumen. ¿Y en qué áreas? Está en el área obviamente diplomática, el área financiera, el área policial, el área judicial, que recién ahora comienzan a articularse. Porque hasta ahora había habido palabra, retórica, pero no acción. Y como todo régimen criminal, lo primero que tú tienes que cerrarle es sus fuentes de financiamiento. Así es que se paran y se quiebran las mafias. Y finalmente ahora, producto de sanciones, producto de restricciones que han ocurrido alrededor del mundo, comienza ese financiamiento oscuro del régimen criminal a bloquearse y a cerrarse. Debo decir que no es el caso de PDVSA. Y eso quiero decirlo bien claro, porque PDVSA la destruyeron ellos solitos. Solitos. Las sanciones petroleras empiezan a entrar en efecto en abril. Ahorita no. Y mira lo que está pasando con la producción petrolera, cómo están las refinerías y la gente y los trabajadores están huyendo porque saben que hicieron de PDVSA la empresa más insegura, más peligrosa, peor remunerada y además la han convertido en una estructura criminal. Ahora, vamos a tu punto. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Yo creo que en este sentido represento la voz de millones de venezolanos y en el caso concreto de la fracción 16 de julio y la Alianza Soy Venezuela. Que se le hable claro al mundo, que se le diga, hemos llegado a un punto en el cual está ocurriendo en Venezuela un genocidio que ya no es silencioso, porque la gente lo sabe, la gente lo vio el 23 de febrero como atacaron un convoy humanitario. Y la comunidad internacional tiene una obligación, que es el principio de la responsabilidad de proteger, que se aprobó en la ONU en el año 2005. Es Justamente correcto. Te iba a preguntar eso también. ¿Por qué invocar? Porque todavía no nos has explicado con manzanita el artículo. Porque viene uno, pero porque son dos caras de la misma manera. ¿por qué invocar el artículo y no invocar justamente ese derecho de protección de la ONU aprobado en 2005? Es que estamos invocando ambos. Son las dos caras de la misma moneda. La responsabilidad de la comunidad internacional de proteger y evitar crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo en el país e impedir que entre medicinas y alimentos para gente que se está muriendo es un crimen de lesa humanidad. Y desde la otra perspectiva, el deber que tenemos los venezolanos, y en particular la Asamblea Nacional que representa a la sociedad venezolana, decirle al mundo, necesitamos que actúen. Las dos cosas tienen que ocurrir. ¿Y por qué? ¿Por qué solicitar el artículo 187, numeral 11? Porque necesitamos una misión internacional de paz que tiene tres objetivos. Permíteme esto rapidito. Tres objetivos. Número 1, el ingreso de medicinas y alimentos a los más necesitados en Venezuela. Es obvio que este régimen, fíjate que ni siquiera Maduro ya le habla a las Fuerzas Armadas, le habla a los colectivos, a los grupos paramilitares. Es obvio que quieren utilizar esos grupos para que esas medicinas y alimentos no lleguen. Nosotros le estamos pidiendo a las fuerzas de seguridad de paz hagan que estos materiales tan necesitados en el país, esta ayuda humanitaria, llegue a quien hoy se está muriendo. Primer objetivo. Segundo objetivo, aquí hay que sacar a los agentes cubanos, aquí hay que sacar a la guerrilla criminal y a los grupos terroristas de suelo venezolano. Hasta el último milímetro de territorio venezolano tiene que ser liberado y necesitamos apoyo de fuerzas de seguridad de paz. Y en tercer lugar, para la reconstrucción de nuestro país. O sea, en Venezuela no tenemos ni agua, ni luz,
Hay zonas que están bajo el control total de grupos criminales. Reconstruir a Venezuela va a necesitar apoyo internacional y tenemos la obligación de decirlo, y tenemos la obligación de decirlo hoy, Vanessa. Por eso hemos planteado el 187. Claro, pero voy a insistir en el término de misión militar, que es el término que le hace ruido a la mayoría de los venezolanos. Tú hablas de una misión de paz, correctamente, que puede ser canalizada por ACNUR, por la ONU, independientemente. Pero cuando vemos el artículo y lo leemos en la Constitución, la palabrita militar le hace mucho ruido a la gente. Y caigo otra vez a lo que te comentaba. Pienso en los militares de Irán que todavía no los han podido sacar de allá. Claro, de haber una misión militar en Venezuela, bien sea de paz, no correríamos ese riesgo. O hablaríamos a lo mismo que tanto le criticamos al régimen de tener a los chinos, a los cubanos, a los rusos aquí, el invocar a esa gente también para acá, porque si se quiere ellos alegan que estos chinos, estos rusos están trabajando también para el país. Mira, aquí estábamos muy claros quién trabaja para quién. Y todos sabemos que estos grupos criminales, bien sea del régimen cubano, castrocomunista cubano, o la guerrilla, o las mafias que trafican con oro, con armas, con minerales y con droga, están trabajando para una cúpula corrupta y para someter al hambre a los venezolanos. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Pero aquí nadie se puede chupar el dedo. Ya vimos lo que pasó el 23 de febrero. ¿Tú crees que realmente organizaciones de derechos humanos solas, sin respaldo de fuerzas de seguridad, van a enfrentar estos colectivos? Hay que crear la amenaza creíble, real e inminente de que el mundo no se va a cruzar de brazos mientras los venezolanos como país desaparecemos. Y mueren miles y miles de ciudadanos. Entonces, yo quiero ir al tema fundamental que tú has insistido entre la diferencia entre la situación de Siria, Irak o la situación de Venezuela. Porque el régimen lo hace precisamente porque ellos sí quieren crear una amenaza sobre Colombia o sobre Brasil de que aquí en Venezuela se va a armar una guerra civil. Mentira, mentira. Los venezolanos han demostrado en los últimos días que son extremadamente que estamos muy unidos. Pacíficos. A diferencia de esos casos que tú demuestras, aquí no hay un conflicto racial. En Venezuela no hay un conflicto religioso. En Venezuela ni siquiera hay un conflicto ideológico o regional. Nuestro país está más unido que nunca, Vanessa. Lo único que nosotros queremos es salir de estos criminales. Queremos ponerle un parado al hambre. Queremos que los que se han ido regresen. Queremos otra vez reencontrarnos con alegría, con nuestras diferencias y remangarnos las mangas y empezar a trabajar y construir un país que sea el destino deseado, anhelado de ciudadanos alrededor del mundo. Eso pasa por sacar a esta gente. Y por eso, cuando te dicen, es que si sacan a Maduro, aquí se va a armar un conflicto entre venezolanos, mentira. Y ellos están inflando a que si hay no sé cuántos colectivos, que si hay no sé cuántos guerrilleros, que si hay no sé cuántas armas. Las armas las hay. Pero aquí hay una fuerza armada que yo estoy convencida, y lo digo porque los conozco, que en el instante que Maduro salga, estas fuerzas armadas serán también liberadas. Y ahí vamos a ver los cuerpos de seguridad civiles y militares de nuestro país neutralizando a esos grupos criminales y facilitando un proceso de transición. Ahora, primero lo primero. Y lo primero es que hay que sacar a Maduro y a los criminales de poder. Hay que respaldar, proteger, defender a Juan Guaidó, que es nuestro presidente legítimo. Pero hay que también dar señales claras e inequívocas al mundo, a las Fuerzas Armadas, al régimen y sobre todo a los venezolanos. Hay que dejar esa señal inequívoca de que esto es en serio, de que esto es en serio, de que no nos vamos a detener y que tenemos que asumir la responsabilidad. Yo entiendo que para algunos diputados plantear el artículo 187, activarlo en su numeral 11, tiene, digamos, riesgos. ¿Riesgos? No solo para los diputados, para algunos políticos y ciudadanos venezolanos. Para todos. Pero ¿qué más nos van a quitar, Vanessa? ¿Qué más podemos perder? ¿Cuántos venezolanos mueren todos los días? Ni siquiera sabemos cuántos venezolanos fueron asesinados durante el apagón. Por el mega apagón. No lo sabemos. O sea, es que ni siquiera podemos decir
y darle la solidaridad, el pésame, la compañía a venezolanos de carne y hueso, chica, porque esto no son estadísticas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Y si yo le pido como venezolana, como política, a los periodistas que digan la verdad, que salgan a la calle, que digan lo que está pasando en la frontera, si le pido a los médicos, a las enfermeras, cuando le pido a los estudiantes de medicina que salgan y denuncien lo que está ocurriendo en nuestros hospitales, en nuestros ambulatorios, cuando le digo a los trabajadores petroleros, no se la calen, no bajen la cabeza, digan la verdad a los trabajadores de Corpoelec. Entonces nosotros tenemos que también dar ese ejemplo de coraje, de gallardía, de firmeza y decir las cosas por su nombre. Es el momento de dar este paso, de avanzar en esta nueva etapa, de darle el respaldo constitucional que va a facilitar la aplicación del principio de la responsabilidad de proteger. Pero quien tiene que llevar la delantera, quien tiene que llevar el liderazgo somos nosotros. Nosotros no podemos esperar ni pretender que otro país o otro gobierno va a definir la ruta o llevar el liderazgo sobre la salvación de Venezuela. Lo necesitamos, pero el liderazgo es nuestro. ¿Y cuál sería ese liderazgo hoy por hoy, teniendo a Juan Guaidó, un personaje que aunque fue diputado, joven, conocido por muchos, fue una sorpresa para el liderazgo de Venezuela que salió de debajo de la manga? Incluso, si se quiere, dentro de las redes y de muchos políticos de la oposición, tú has sido una de las principales criticadas de no estar con él, o eso es lo que dicen, de que no apoyas de repente a Juan Guaidó porque no te ven en tarima al lado. Sin embargo, fuiste una de las primeras de postear una foto reunida con él. Muy bueno tu cartel cuando saliste con el cartel de Juan Guaidó. Pero ha sido muy criticada y te dicen que tú no estás con él, que no quieres. Incluso han habido comentarios en los que dicen que si no eres tú, no puede ser otro. Que es supuestamente tu línea. ¿Cómo te defenderías ante los venezolanos y ante esas personas que hacen esos comentarios? No, yo creo que hay que reafirmar lo que Juan sabe y lo que los venezolanos saben. La gente sabe de verdad lo que aquí está ocurriendo. Mi rol es estar con la gente, en la calle, acompañando el sufrimiento de la gente y respaldando desde la perspectiva ciudadana al único presidente que tiene Venezuela, que es Juan Guaidó. Juan ha actuado con coraje en la única ruta que va a liberar a nuestro país, que es esta, la de la fuerza, la del desconocimiento total. Y se lo dije aquel día. Le dije, Juan, tú cuentas conmigo en este camino y el riesgo que tú corras lo corremos nosotros, porque esto no tiene vuelta atrás. Y eso es lo importante. Lo importante aquí no son las fotos, ni los cabeceos, ni el pescueceo, ni los discursos. Lo importante son los hechos reales, el apoyo real, con todo lo que ello implique, con los riesgos que ello implique. Pero aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Y primero es lo primero. Primero hay que lograr sacar, no solo Maduro, sino todo el régimen criminal. Y entonces vendrá un gobierno de transición de amplísima participación, que sentará las bases para poder llevar entonces un nivel siguiente de estabilidad y paz, que será un proceso electoral. Pero en este momento, por Dios, aquí hay todo un país apoyando a Juan, defendiendo a Juan, pero eso sí, sabemos que de la ruta no nos podemos desviar. Y cada uno cumple su deber. Cada quien dice lo que le corresponde. Y sí, en muchas oportunidades, Vanessa, yo he tenido que decir cosas que mucha gente no entiende, o que han sonado, en algún caso me dicen, muy duras, pero al final, cuando dijimos que vendría una crisis humanitaria y nadie lo creía, o que esto era un estado criminal y nadie se atrevía a repetirlo, y nos dijeron exagerados, extremistas, radicales, resulta que nos quedamos cortos. Entonces, la realidad es esta. Venezuela ha esperado demasiado, hemos esperado demasiado. Y el país tiene una urgencia real. Y aquí no hay más tiempo que perder. Tú acabas de decir una palabra muy clave ya para concluir, que nos hemos quedado cortos ante las insinuaciones que ustedes venían denunciando desde hace muchos años. Hoy en Venezuela y en estos días está una misión de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, aquí en Venezuela. ¿Te has podido reunir con ellos estos días?
¿Tienes establecido una reunión, si no en los días próximos con ellos? ¿Y cuál es tu mensaje a que ellos vean en realidad, no solo la realidad, a dónde los llevaría María Corina a ver lo más sustancioso de lo que están viviendo los venezolanos? Bueno, efectivamente ellos nos solicitaron una reunión al Consejo Consultivo de Soy Venezuela. Tuvimos una reunión muy franca en la cual pudimos presentarle nuestra visión sobre la situación real del país y el rol que tiene las Naciones Unidas y obviamente la alta comisionada en particular. Y estoy convencida que se van con una claridad en el terreno importantísima, porque debo decir que los reportes que han producido de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han sido demoledores en cuanto a lo que está ocurriendo en el país, y esto fue hace unos meses, imagínate lo que está pasando ahora. Así que si hay un mensaje que yo quiero transmitir a los venezolanos es que aquí nadie se rinde, que aquí nadie se calla, que sabemos que estamos en otro nivel, y decirle a los venezolanos que no estamos solos, no estamos solos, somos más fuertes. Este régimen, aunque atropella, apabulla, te mete no sé cuántas cadenas, te intercepta la patilla, no nos deja conectarnos en nuestras redes, nos corta la luz, nos asesina, está más débil que nunca. Óyeme bien, más débil que nunca. Y Maduro y los cubanos saben que esto no tiene vuelta atrás. Por su propio bien tendrán que aceptar los términos de su salida y este país lo vamos a reconstruir. Y sí quiero que me permitas decir algo sobre esa Venezuela después. Yo escribí un artículo en estos días que se llama El día después del día después. No sé si lo viste. Porque claro, no es solamente sacar a Maduro y el régimen, es ¿qué aprendimos? O sea, ¿cuáles son las profundas lecciones de nuestras generaciones de venezolanos para que esto jamás se repita en nuestro país? Y yo creo que allí ha quedado claro que no es solamente sacar a los corruptos criminales, a las mafias. Nosotros tenemos que erradicar esa corrupción que penetra a otros sectores. El que cree que te puede comprar la línea editorial de un medio, el que cree que puede conseguir un negocio con el gobierno pagando una comisión, el que chantajea, el que extorsiona, el que financia con recursos oscuros partidos políticos y creen que te ponen o te quitan un ministro, un gobernador, un presidente. Eso se acabó. Se acabó. Nosotros vamos a una Venezuela donde esas prácticas nefastas durante muchísimas décadas, que trajeron a Chávez, por cierto, y debilitaron el sistema democrático, se erradiquen completamente. No más populismo, no más clientelismo, no más enchufado, no más estatismo y no más socialismo. Si algo hemos aprendido los venezolanos, que eso no funciona, que queremos un país que se abra al mundo, que cree en el ser humano, en su talento, en el emprendimiento, en un país de propietarios, una Venezuela liberal, que es la que yo digo que hoy existe, aunque algunos no quieren reconocer. O en la que muchos crecimos y estábamos muy pequeños para recordarlas, sí, como en mi caso en particular. Pero que también tuvo sus deficiencias, porque el Estado seguía siendo el planificador, el que era el dueño de las riquezas y entonces repartía renta. No, señor. Es una Venezuela rica de propietarios, de ciudadanos, de emprendedores y el Estado a su servicio. Y eso es lo que va a hacer, óyeme bien, Venezuela se va a convertir en el milagro latinoamericano. Y no estoy hablando de intervenciones divinas, como ahora está en moda la palabra intervención, no, sino con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo, con talento, de los que estamos aquí, de los que se han ido, que se mueren por volver. Y este país en cuestión de muy pocos años, tú vas a ver cómo lo vamos a poner primero en el desarrollo cultural, científico, educativo, económico, comunicacional de Venezuela. Tú vas a ver, o sea, aquí está todo por hacer. Y vamos a demostrarle al mundo que además esta tragedia nos va a haber dejado un aprendizaje indeleble. Solo en libertad hay prosperidad, respeto, justicia y paz. Y yo creo que los venezolanos hemos aprendido mucho de cada una de las catástrofes que día a día nos ocurren. Bueno, María Corina, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de acompañarnos aquí, de estar aquí. Y tú sabes que La Patilla siempre será tu casa. Gracias por acompañarnos, quienes trabajamos para ustedes, Juan Peraza, Eduardo Ríos y Stephanie Carvajal. Quien les habló, Vanessa Rodríguez.